Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón. Vamos a hablar de las fracturas de cadera y osteoporosis. Teniendo en cuenta que es muy difícil separar fracturas de cadera de osteoporosis, sobre todo en pacientes adultos, distinto del paciente joven, que obviamente son pacientes por trauma severo o por traumas de alta energía, donde casi que no va a ser ninguna idea de pérdida de masa. Pero vamos a hablar sobre todo de los pacientes. Cuando vemos una cadera como esta, donde vemos una radiografía, la primera a la izquierda, donde se ve con muy buena densidad, donde uno ve unas corticales gruesas y no ve ningún cambio, a esta donde ya empieza a ver uno una translucidez en toda esta zona metafisiaria, adelgazamiento de las corticales, ya uno empieza a ver, esta es la radiografía de un paciente adulto, y ya esta que es una fractura de cadera clásica, que se presenta casi siempre asociada a la osteoporosis. Como cosa importante es, y casi todo lo ha representado, a cómo vamos a estar y a qué se nos viene. Se supone que para el 2050 se proyecta más o menos de 6 millones de fracturas. De esas, para el 2003, 310.000, las cuales el 30% terminaron en prótesis. Uno dice, eso puede ser poquito, pero resulta que eso para la carga social, la carga económica de cualquier país, eso lo puse en billones de dólares al año, lo fui a poner en pesos y eso se veía tan impresionante que casi que no me quedaba el número, me pareció demasiado costoso. Entonces, pero miren cómo se va dando, y una de las cosas que tenemos en cuenta es que cada vez la población mayor está en aumento, cada vez, antes que era una pirámide, ya estamos casi que en algunas zonas, por ejemplo en Japón, casi que ya se vuelve a ser la pirámide, pero con la base superior, donde son más los mayores, y por lo tanto vamos a ver que va a haber más sobrevida, y a mayor sobrevida va a haber más fracturas de cadera. Esta es la pirámide calculada para el 2050. Miren cómo los hombres han aumentado. Normalmente los hombres siempre se han considerado que tienen una menor sobrevida, de pronto por las actividades, por muchas cosas, siempre se ha considerado que el hombre tiene una mejor sobrevida que la mujer, y aquí vamos a ver cómo va aumentando esta razón y que vamos a tener mayor población con probabilidades de enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas y por lo tanto más riesgo de fracturas de cadera. Cosa importantísima, todos estos pacientes, ¿qué pasa? Y está muy asociada. La mortalidad intrahospitalaria con fracturas de cadera a veces es del 10% y puede ser más. Y si uno va a ver como cifras así como que lo impresionen, se supone que a veces al primer año hasta el 50% se pueden haber muerto. Y si se operan puede bajar hasta menos del 30%, pero operadas, sin operar, llegan hasta el 50% de mortalidad el primer año. Entonces estamos hablando de algo que es algo social, económico y algo en salud demasiado importante. La incidencia obviamente es mayor en mujeres, en hombres de fractura y de mortalidad, teniendo pues como más número de mujeres, que son las que se van a presentar. El factor de riesgo más importante son las caídas. Uno encuentra que mayores de 65 en un año pueden estar presentando entre 30 a 40% se están cayendo. Obviamente son caídas que pueden ser desde sencillas, una laceración, hasta más complicadas. Mayores de 80 años, al año se pueden caer la mitad. Eso estamos hablando de un riesgo muy alto. Calculan en Estados Unidos, que es donde de pronto tenemos siempre más estadística, lástima que no contamos con mucha estadística propia, pero uno puede extrapolar. Y eso que aquí de pronto uno ve que los ancianos en Estados Unidos son más sedentarios, todo es más, tienen más vehículos. Aquí todavía uno ve que mucho anciano se tiene que trasladar caminando, usando servicio público, pero calculan más o menos 29 millones de caídas.
De esas, como les decía, entre el 5 al 10% va a ser trauma mayor que puede ser desde trauma encefálico, laceraciones mayores y obviamente las fracturas. Entre los factores de riesgo, entonces partimos ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Entonces tenemos una, que ya se haya caído. Como todo en medicina, cuando uno le da a uno, tiene más chance que le dé otra vez. Todos, si se acuerdan que el ectópico que le da, más fácil que tenga otro ectópico. El que hace una brida y está otra vez con dolor, vómito, alguna cosa, tiene otra brida hasta que no se demuestre lo contrario. En medicina todo tiende más. Si usted ya tuvo una caída, tiene más posibilidades de volverse a caer. Debilidad de los miembros inferiores, obviamente. Si usted se va a trasladar y tiene cualquier alteración neuromuscular, va a hacer que se vaya a caer. La edad, a mayor edad, ya el doctor hablaba de la doctora habla de la sarcopenia, baja la masa muscular, baja la facilidad, hay una cierta rigidez articular que va a hacer que usted se pueda caer, además que su respuesta va a ser más distinta. Muchos decían que inicialmente cuando un paciente se cae, usted pone la mano y si es muy joven no le va a pasar nada. A medida que pasa más, al sacar la mano se va a fracturar el radio. Luego, cuando ya pasa un poquito más de tiempo, ya está más edad, por ahí tipo 60 años, a veces no alcanza a sacar la mano y se va de hombro y hace la fractura de húmero. Y si lo ponemos de más de 70 años, extrapolando para el caso, ya no alcanza ni a sacar la mano, sino que se va de lado y se fracturó la cadera. Entonces es algo que va muy de acuerdo a la edad y que se tiene en cuenta. Las mujeres, porque siempre son como una, tienen mayor sobrevida. Dos, todos los cambios hormonales que van a hacer que la masa corporal, la masa ósea sea de menor volumen. Se supone que uno hasta los 35 años tiene una masa corporal, logra como el top de la masa ósea. Después de los 35 empieza a caer. ¿Qué va a variar? Cómo cae rápido, cómo cae lento, depende de las actividades, depende del peso, depende de qué más hace. Entonces siempre tener en cuenta eso. Otra cosa que vemos muy frecuente y que cada vez es, si usted mira a cualquier persona que tenga, pongámosle, subámosle un poquito el rango, que tenga 80 años, todos tienen para 6 a 10 medicamentos. Toman para la enfermedad acidopéctica, toman para la presión, toman para el colesterol, para los triglicéridos, todos ya están depresivos, entonces toman algún antidepresivo y si tienen algún dolorcito, mínimo están tomando algún AINE o cuando no, como se coge de moda, entonces están tomando pregabalina, que eso les da somnolencia, tienen lumbalgias, entonces les dan una tizanidina que también les da somnolencia. Todo eso va a hacer que el paciente pueda presentar fracturas mucho más fácil. Obviamente el estado socioeconómico, los que tienen que trabajar, aunque esos en parte pueden ser más activos y uno ve que son pacientes que a pesar de eso el que usted va a la minorista y lo ve a 80 años cargándose el bulto, moviéndose, puede ser más activo en sentido que eso le da cierto dominio al que no está haciendo nada, que con cualquier muro, con cualquier va a hacer un traspiés y se va a caer. Y todo lo que son enfermedades obviamente cardiovasculares, endocrinos que pueden ser más arriesgados pues con la edad. Todos esos factores de riesgos y qué es lo que supone que trabajamos. Yo estaba pensando y dije yo fractura de cadera, pero a veces uno habla de fracturas de caderas para nosotros es muy elemental. Se fractura la cadera, le ponemos una osteosíntesis y el paciente sale. Pero a veces uno debía y nosotros debíamos trabajar más en qué vamos a hacer con esos pacientes. Entonces, en lo posible, minimizar las medicaciones. Tratar de que la gente no se automedique, porque es que lo que primero preguntan es, ¿a usted qué está tomando? Ah, yo me estoy tomando una pregabalina muy buena, o me estoy tomando esto que es muy bueno para el dolor. Y asumen todo, así no sea eso. Entonces, la cantidad de gente que toma medicación no formulada, más lo que hacemos a veces los médicos de tener 4 o 5 y uno mira al paciente y tiene 10 medicamentos y uno dice, a veces le sacan a uno la lista y no, ni siquiera la lista porque la fórmula tiene que sacar como 3 fórmulas porque en la fórmula no les caben todos los medicamentos. Programas de ejercicio, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno ahora con esta propaganda, ahí le tapé el logo pues a la publicidad, pero dice, yo tengo tantos años y hago esto. Yo me imagino la cantidad de viejitos que hagan así, y hasta ni viejitos, los que estamos más o menos, ¿cierta? Hacer eso, nos mínimo, o nos fracturamos la cabeza, o se nos luxa el hombro, alguna cosa. Entonces hay cosas que hay que tener claras.
y uno insiste y les dice vayan a terapia, vayan a ciertas cosas. A veces el problema es que entonces llega uno y ve a la viejita de 80 años que levanta la pierna hasta el techo y él llega al otro y no levanta, apenas hace así, se desgarró. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo eso debe ser muy individualizado y los programas de ejercicio deben ser centrados en la persona. Uno a los 70 años no espera que la paciente se abra totalmente las piernas, se haga 30 de pecho. Uno que espera que tenga agilidad, que tenga arcos de movimiento conservados y que le permitan defenderse en caso de una caída, que es lo más importante. Eso es también, a veces es muy difícil y sobre todo, yo digo las mujeres es porque, para el caso tengo el ejemplo de mi mamá, que no se ha querido poner las gafas y no se las pone porque se ve más viejita. Entonces, y uno ve, entonces cuando la ven mirando así, la ve uno enfocando, tratando de enfocar, o a veces es cada vez uno con la mirada así más lejos. Entonces, es muy difícil esos pacientes que puedan eso y se pueden tropezar, no ven los obstáculos, entonces es importante insistir en esto. Cosas que también pasan de ser muy importantes, el manejo de las alteraciones de los pies y el calzado. Este es un pie cao, pues, que uno va a pensar en un trastorno neurológico. Obviamente, si uno mira eso, tiene que mirar que no tenga alguna lesión neurológica y eso le va a dar debilidad en los miembros inferiores y por lo tanto se va a caer más. En tipo calzado, la ventaja es que cada vez se consigue más tipo calzado y se consigue zapato para el paciente con pie diabético, paciente con todos los trastornos, pero en sí quiere buscar unos zapatos que al menos tengan un buen agarre, que sean fácil. Uno ve, yo soy uno que soy enemigo de las chanclas, porque es que a mí me parece, todo el que se enferma le sacan unas chanclas, la pijama y las chanclas. Y todo el que se acuerda, el que ha usado chanclas, ha dejado el dedito chiquito para ir guardado en una cama o en alguna parte. Siempre alguno ha dejado entonces me parece que no es un zapato para uno caminar, es un zapato de pronto para entrar al baño, para alguna cosa, pero lo ideal en un paciente de edad es usar un zapato que no sea con una suela antideslizante, que sea cómodo, que no tenga, idealmente que no tenga cordones para que no se los vaya a pisar. Entonces son cosas que uno cree que son complicadas, no, son muy sencillas, pero que van a hacer que ese paciente no vaya a tener para prevenir las caídas. Ya lo que son manejos de hipotensión, a veces yo tengo ortopedistas que toman la presión, muy raritos, pero también los tenemos. La idea es obviamente el enfoque grande, evaluar, son cosas prácticas, porque si está presentando, qué va a pasar con ese paciente, si no se controla, porque eso es lo que nos va a llevar a que se caiga. Y una caída en un paciente de 70, 80 años es casi que una fractura hasta que no se demuestre lo contrario. Cosas que me parecen a mí importantes y yo trato en lo que puede uno a veces en la consulta decirle a los pacientes, todo paciente que se respete, después de yo digo que casi después de los 50 porque yo ya estoy entrando al baño a medianoche. Entonces se tiene uno que levantar al baño, ¿cierto? Y cada vez vamos a entrar más veces. Y uno ve que el abuelito entra 2, 3 veces. Antes se usaban la beca debajo de la cama, pero ya las camas, como no son nuevas, son de tarima, no cabe la beca, entonces le toca levantarse hasta el baño. No prenden la luz porque despiertan a la otra gente o van a molestar. Entonces ahí es una de las cosas. Entonces algunos hicieron un trabajo donde con modificar, poner luces con sensor de movimiento, donde se prende cada que él se levanta, se prende y le da luz. Con quitar tapetes y quitar materas, que por ejemplo para las abuelitas, quitar las materas es horrible, porque eso es la vida y esa es la cosa, pero es saber, o al menos ponerlas donde no vayan a tropezarse. Con eso disminuyeron hasta el 30% de las caídas, y ese 30% de las caídas es un porcentaje muy importante para fracturas de cadera. Entonces es importante sobre todo la educación, todo eso que tenemos porque se tiene que prevenir. Yo pienso que lo más fácil es prevenir y es lo que menos se hace y es lo que más podría ayudar. Pasando ya como a la parte como anatómica, la cadera tiene ciertas cosas especiales, es una articulación en teoría muy estable. Uno oye que se le luxó el hombro, que se le luxó un dedo, pero luxar la clavícula, la cadera tiene que ser un trauma severo y nosotros como ortopedistas lo vemos solo cuando hay lesiones severas, accidentes de tránsito, el motociclista que iba siempre por la derecha con las luces y se le atravesó el poste en contravía. Es lo que uno logra ver esto con estos pacientes.
porque los otros que van no llegan aquí. Aquí llegan todos los que van despacio por la derecha. Los que van rápido nunca llegan al San Vicente, llegan como a otra parte. Entonces uno ve esto y es una articulación estable, pero ¿qué tiene de especial también? El tipo de circulación, es una circulación que por ser una parte como distal o limítrofe, tiene una circulación que es pequeña, tiene unas circunflejas que le van a dar nutrición a esta cabeza. Hay una pequeña arteria que es a través del ligamento que le da algo de menos del 10%, que se considera casi que poco importante. Entonces lo importante es esto. ¿Para qué vamos a decir esto? Para ahora lo que seguimos, que son las fracturas. Aquí pues obviamente la resonancia, donde muestra todo el recubrimiento, la cápsula articular, toda la parte que hace que la cadera sea algo muy especial. Además de ser lo que va a hacer que toda la extremidad se conecte con la parte axial de la columna. Entonces tenemos esto es básico y uno insiste y yo vuelvo y les digo a los internos, a los estudiantes, a todos los residentes, tratar de evaluar, porque muchas veces llegan, sobre todo en viejitos, a veces se presentan fracturas impactadas que no son tan evidentes, pues, y si usted no sigue como los criterios básicos, como mirar las líneas, el reborde posterior, el reborde anterior, la gota en lágrima, seguir todas las corticales, ver que las líneas que se ven acá se continúan, no hay trazos no van a pasar esto. Entonces es importante y se insiste en que vean bien la radiografía, la importancia de tener a veces las comparativas. Para un médico general o alguien no es pecado pedir comparativas. Uno aquí de pronto por la experiencia no va a pedir de todo comparativas, pero eso no es mal hecho y es sobre todo en beneficio del paciente. Como cosas grandes, nosotros en ortopedia tenemos para ahí 30 clasificaciones de fracturas de cadera, de Garland, de Thompson, de Lao, de cada uno trata de poner un nombre a una clasificación, pero para efectos prácticos y esta charla, lo grande es definir entre extracapsulares e intracapsulares. ¿Por qué? Porque son las que comúnmente presentan los pacientes adultos. Las fracturas que son como de la cabeza femoral son de traumas severos asociados a luxaciones, son muy raras. Fracturas subtrocantéricas son muy raras, son de trauma, son pacientes jóvenes, son de trauma. Estas también, las subtrocantéricas, acordándome de los bifosfonatos, aquí a este nivel se presentan las fracturas atípicas asociadas al uso continuo de bifosfonato, que son transversas y que son muy difíciles de consolidar. Entonces tenemos estos dos grupos grandes, las extracapsulares y las intracapsulares. ¿Qué pasa de especial? Que las intracapsulares tienen más riesgo que haya necrosis de la cabeza, porque si estamos cortando acá, ¿se acuerdan del anterior donde se vean las arterias? Entonces estamos partiendo el flujo. Y en un paciente adulto no podemos esperar. En un paciente joven, si presenta una fractura de estas, usted le da el chance, le pone 1 o 2 tornillos y espera porque él tiene más posibilidad. Pero un paciente ya anciano, 80 años, usted no puede esperar que esto le vaya a pegar por segunda intención. Pues, digo segunda intención, es esperar que el manejo sea como ortopédico. Entonces no va a pegar nunca, se va a desplazar. Y por eso esto, casi que de entrada para nosotros, cuando hay fracturas intracapsulares, es una prótesis. En cambio, estas extracapsulares, como están por fuera de la cápsula, la circulación casi que no se altera, o puede que se dañe una arteria, pero le queda la otra. Entonces uno no ve casi nunca necrosis en fracturas extracapsulares, que menos mal son las más frecuentes, son casi que el 90% de las fracturas de cadera. La clínica es muy fácil, yo voy a poner más fotos, pero es que la clínica de una fractura es o está desplazada y el paciente solo es el dolor en cadera, o está acortado y rotado externamente, ahí no hay más. Es muy raro pues que usted venga, ¿por qué? Porque los músculos se insertan y siempre lo van a rotar en externa. Que le llegue rotado y en rotación interna, uno diría, ahí le pasó otra cosa o tiene algo combinado, pues eso no es muy claro y muy elemental. A uno siempre le dicen, para partes académicas, una cadera ¿cómo se inmoviliza? Se bloquea una articulación por encima, todo se bloquea una articulación por encima y una por debajo. Obviamente bloquear una cadera tendría que ser una férula-lombopédica y el que ha puesto una férula-lombopédica no la vuelve a poner porque eso es muy incómodo, le quedan unas todas torcidas, por muy ortopedista que sea le quedan muy feas y además la inmovilización no es tan rígida. Ahora pues con tanta tabla de transporte prefiero uno pues tablas de transporte que le permiten el transporte al paciente.
Siempre importante, así no tengamos fama, obviamente el problema es que el hueso siempre duele, entonces todo lo que hagamos en hueso va a doler mucho. Entonces a esa es parte de porque dicen que nosotros somos muy bruscos, pero es porque todo lo que es con hueso duele. Así usted use una microsierra, use una cosita muy pequeñita, un tornillo de 1 milímetro, eso le va a doler. El hueso, el periósteo es muy sensible y va a hacer que duela. Entonces todo lo que tenga que ver con hueso va a doler mucho y siempre el paciente mínimo arranca en 6. Eso que llegó fractura de cadera y está en 1, piense en otra cosa, o es que tiene una lesión medular, o tiene, mejor dicho, preocúpese porque ese paciente se salió del rango. Obviamente vuelve uno a todo lo que es la escala analgésica. Se supone que con estas dos radiografías que son las básicas, una P de pelvis y una de lateral de cadera, se puede ver el 95% de todas las fracturas de cadera. Eso es lo básico, que diría uno. Ya las demás, aunque uno encuentra por ahí todavía, ahí estaban mirando, donde recomiendan hasta la resonancia para el diagnóstico de fractura de cadera, pues a mí me parece que es como el otro extremo. Llegar a una resonancia, obviamente ellos se escudan en que un TAC, la radiación que da es mucho más alta, pero para nosotros y por las facilidades y por costos sería imposible pues mandar una resonancia pensando en una fractura de cadera, que sería pues sería solo ese 5%. Y ese 5% podríamos hacer o con unas radiografías distintas o en otras proyecciones, que es otra cosa que se ha olvidado. Antes, cuando yo hice medicina, ya estoy como los viejitos, cuando yo hice medicina, uno veía y seguía un derrame pulmonar empezaba a auscultarlo, a percutirlo y iba a ver si subía o bajaba. No, ya, usted le mira la radiografía, pídele el TAC, a ver casi que para que le midan el volumen, a ver si es para quirúrgico o no. Antes había que seguirlo, lo que pasa es que ya tenemos el TAC ahí a 3 pasos, antes no existía, entonces muchas cosas, la modernidad nos ha complicado la vida y nos hace más inseguros, porque si uno dice que con el 25% tengo de esto es suficiente para una fractura de cadera, ¿para qué le va a pedir yo más cosas? Aquí pues otras 2 proyecciones, pero estas de pelvis, que se utilizan más cuando usted está pensando en otras cosas o que necesita evaluar todo lo que es la pelvis, no la cadera sino la pelvis. Esta es una pelvis de entrada donde usted ve el sacro, cómo está las sacroiliacas, ve cómo está el anillo, una salida de pelvis donde ve las ramas isquiopúbicas y iliopúbicas, donde usted va a ver si hay alguna fractura de las ramas, más para la solución, pero lo básico es AP de pelvis y lateral de la cadera comprometida. A veces uno mira acá donde uno le queda, pues ahí dice uno, ahí no se ve como fractura, ¿cierto? Entonces ahí serían los casos extremos donde usted necesitaría o una gamografía que le capte o una tomografía que va a mostrar el desplazamiento. Esos serían, y esos salen yo creo que son menos del 5%. A veces dicen que lo otro que usted puede hacer es tomar coger el paciente y darle otras radiografías o una rotación interna extrema, pues dándole un poquito como de estrés o una rotación extrema, y con eso cualquier fractura se tiene que casi que abrir la brecha y mostrar pues es como la lesión. Ya porque aquí pues ya sí se ve, es otra proyección donde vemos que aquí está el trazo, una fractura de cadera no desplazada. Igual, para nosotros todas las fracturas de cadera en norma son quirúrgicas, o sea que esta así usted la vea que no está tan desplazadita. A diferencia del radio, la cadera por la carga y por todo eso se van a desplazar, entonces todas son quirúrgicas. Pues hasta que el ortopedista decida, no lo va a operar porque tiene otra indicación o porque no es, o el condiciones del paciente hacen que no se pueda operar. Evaluación prequirúrgica, obviamente, pacientes mayores de 35 que tengan hemoglobinas de menor de 12 años y fracturas intertroncantéricas pueden presentar más sangrado, entonces usted tiene que ir prevenido a que el paciente de pronto haya necesidad de transfundirlo. Además de que esos pacientes adultos van a tolerar menos la hipovolemia, entonces uno tiene que evaluar. ¿Cuándo será la cirugía? Esto es una cosa que se ha trabajado mucho. El tiempo ideal es menos de 72 horas. Aquí en el hospital hemos trabajado y cada vez se puede hacer y casi que manejamos. El paciente llega a una fractura de cadera, antes pedíamos evaluación por medicina interna y ahí sí se nos quedaba el paciente para ir la semana mientras le llegaba la ecocardiografía, el holter, las demás cosas, el paciente se complicó. Entonces, y ya se ha visto que eso no es necesario, que antes que el paciente así tenga morbilidades, usted lo opera y rápidamente se va a compensar el paciente, se compensa más rápido, además de que un paciente sabiendo que se fractura la cadera, la depresión no más que les da hace que
hagan isquemias, que se compliquen todo. Entonces es un paciente casi que para nosotros, y aquí en el hospital estamos tratando, que se considera una urgencia. Paciente con fractura de cadera, y tan es así que en el stock de urgencias tenemos material para la mayoría de las osteosíntesis de cadera, exceptuando pues las prótesis, que esas sí se manejan como más selectivas. Pero ahí ya hay la necrosis, ahí toca esperar algo, pero en sí tratamos de que sean idealmente en las primeras 72 horas. Profilaxia antibiótica, igual, 1 o 2 horas antes de cirugía, casi siempre la primer bacteria que nos complica es el Staphylococcus aureus, utilizamos una cefalosporina casi siempre de primera, excepto en algunos hospitales donde ya por epidemiología están usando vancomicina como terapia, y la idea es que normalmente no debe pasar de las 24 primeras horas. La tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, la duración, esto a veces es de pronto más, dependiendo del paciente, uno calcula o a veces dice entre 10 a 14 días después del evento, y depende de más si si tiene otras condiciones, cuando son asociados a cáncer o ya tienen con algún problema previo. Entonces esos pacientes siguen. Las medidas de gradiente encuentra uno detractores y otros a favor. Algunos dicen que no es ideal usar al principio tanto las medidas de gradientes, otros dicen que sí se debe usar, sobre todo por facilitar el movimiento y disminuir el edema. La osteoporosis es obvio, es porque estos pacientes hasta el 20% van a presentar otra fractura, casi que rápidamente van a presentar otra fractura. Y lo otro que se ha visto, y si eso son sobre todo estadísticas americanas, la más del 50% persisten sin tratamiento. Después de presentar una cadera, siguen como si no hubiera pasado nada. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo en otra prevención? ¿Qué estamos manejando? Todos los pacientes de fractura de cadera se pierden. Las recomendaciones. Entonces, una densitometría, ya dijo la doctora, obviamente en este paciente que ya tiene la fractura de cadera, ¿para qué nos sirve? Casi como para medir un punto de arranque, ¿cómo voy a hacer? Si le voy a hacer la terapia, si me va a mejorar y cómo está. Ya tiene fractura y ya tiene la osteoporosis. Ya necesito ver si mis terapias van a mejorar o van al menos a mantener que el nivel que tenga la densitometría se mantenga. El tratamiento con bifosfonatos, como dijo la doctora, y alrededor de ya los suplementos pues, de calcio y eso. Para manejo quirúrgico, normalmente nosotros usamos una mesa de tracción, aquí no se ve muy bien, es un sistema siempre traumático porque hay que hacer una abducción de las piernas, en paciente adulto hay que tener en cuenta eso, porque hay riesgo de que se fracture hasta la otra extremidad, siempre hay que tener en cuenta. Usamos intensificador de imágenes para el procedimiento, y esto como para explicarles un poquito en qué consiste las prótesis. En la fractura intracapsular usamos prótesis totales y prótesis parciales. Las prótesis totales son las que tienen un componente acetabular y componente femoral. Este es el componente acetabular y este es el componente femoral. Este es un ejemplo de una fractura intracapsular y esta es una prótesis parcial. Cada vez se usan menos. ¿Por qué? A veces por costos, esta es muy barata, pero ya cuando las cosas son muy baratas tenemos un problema que a veces las empresas que venden esto no les da rendimiento, entonces lo sacan del mercado. Tiene la desventaja que no se hace nada en el acetábulo, entonces esto es cartílago sobre metal que termina siendo doloroso, pero casi siempre utilizada para pacientes con un índice de actividad muy bajito. Entonces era una muy buena opción, sobre todo que era una cirugía que entre comillas se podía demorar media hora o menos, pues a gente muy hábil decía que la hacían 15 minutos, pero en sí era una cirugía demasiado rápida, entonces para un paciente es una buena elección. Este es otro paciente, otra fractura intracapsular. Esta es otra prótesis, esta es como la evolución de la prótesis parcial, esta es una prótesis bipolar, esta lo que pasa es que tampoco tiene nada en el acetábulo, sino que tiene una doble cabeza, entonces eso hace que dé algo más de movilidad y en teoría, la fijación en el componente medular es muy buena, o sea, hace con todos los requerimientos, entonces usted puede pasar de esta a una total, si el paciente le empieza a molestar, uno lo pone cuando el paciente tiene de pronto muchos años o muchas comorbilidades, entonces usted hace esta que es más rápida. Como para efectos prácticos, como me entiendan, esta se puede demorar 1 hora, porque solo el componente femoral es el que se trabaja.
Entonces usted la pone y listo. Si después las condiciones cambian, el paciente está mejor y mejora y cambia, usted puede cambiar el acetábulo por un acetábulo ya trabajado que le da cierta mayor estabilidad y mejor resultados. Esa es otra fractura de cadera. Miren acá cómo se ve, corta la cortical, las líneas de Chenton se pierden, que es estas curvas, se pierden, miren que aquí se pierde acá. Obviamente ahí no hay duda, intracapsular, y esta es una prótesis total, no cementada. Van a oír no cementada y cementada, eso es, ¿qué difiere? Las no cementadas van pegadas, el hueso, normalmente estos implantes están recubiertos de hidroxiapatita y eso hace que se peguen como al hueso. En cambio las cementadas hay que hacer un cemento que es un metacrilato que hace que se adhiera el hueso a la prótesis y hace que se fijen. Antes todas eran cementadas, cada vez por dificultades y como cada vez el paciente dura más, entonces va a terminar revisándole en la cadera, entonces va a necesitar otra cirugía. Entonces casi que están pensando en el futuro, uno utiliza tratando de salvar más tejido, prótesis no cementadas. Aquí se trabaja y se trabaja el acetábulo y mientras se fija se ponen estos tornillos que lo que van a hacer es asegurar estabilidad en el acetábulo mientras eso hace la fijación metal-hueso. La otra clase para las fracturas de cadera, las extracapsulares, entonces dijimos que son las que tienen menos riesgo de necrosis, consolidan más fácil, entonces utilizamos dos sistemas grandes. Este es un clavo intramedular o cefalomedular y este es un DHS, que es un Dynamic Hip Screw, que es con los tornillos por fuera. Ya les vamos a dar un ejemplo. Aquí una fractura intertrocantérica. A esta se le puso un clavo, pero le traigo más porque este, por ejemplo, uno debe tratar de que la reducción sea anatómica idealmente. Este clavo quedó acá, miren que la reducción no es buena. Cuando no recuperamos esta cortical medial, ¿qué va a hacer? Que el clavo, por muy fino que sea, falla. Si el clavo es demasiado fuerte, falla el hueso y se nos fractura el hueso. Si el clavo no es tan fuerte, se fractura el material. Entonces siempre en este paciente hubo que cambiarlo a un sistema, al otro sistema que les iba a mostrar, que es el DHS. Aquí se ve algo de más de luz, pero este tornillo se supone que es coaliza y a medida que el paciente empieza a apoyar, esto se va a colapsar y busca lo que llamamos nosotros una estabilidad intrínseca. Posoperatorio. Después de operarlo, tratamos de no dejar drenes en lo posible, pero si tiran drenes porque es otra cosa para que se enreden. Medidas tromboprofilácticas, ya hablamos de la enoxaparina, el estarse moviendo, es importante que el paciente no esté en reposo. El apoyo protegido en esto es muy importante, es porque un viejito de 80 años a pata sola no existe. Pues eso me parece que es otra fractura inmediata. Entonces, casi que si uno garantiza la osteosíntesis buena, el paciente debe apoyar, tratando de que sea menor o a distancia con un caminador, porque es otra cosa. A mí siempre me llama la atención que las mujeres, como no tienen buenos brazos, no son capaces con las muletas. Entonces uno le llama, claro, y es que para usted soliviar 50, 60 kilos con solo brazos, necesita haber hecho muchas de pecho, haber hecho muchas cosas, tener unos brazos. Entonces eso normalmente no lo presenta la mujer. Entonces por eso uno les dice, pongan las muletas, no son capaces de. Yo ya opté porque, señora que se repite, usa el caminador mientras se pueda. Las muletas es para el paciente que uno ya ve que tiene una fortaleza o el que ya ha estado en ese, pues que ya lleva mucho tiempo de pronto con muletas o que tiene ese evento. Las instrucciones pues de los cuidados, los puntos más o menos entre los 5 a 8 días dependiendo pues de las condiciones. Una cosa también importante, esto es muy importante, el 60% quedan con una restricción, claro, quedan asustados. Uno viendo que se va a volver a fracturar, que lo van a volver a hospitalizar, les da miedo moverse. Entonces eso hay que tratar de insistir mucho, que esos pacientes no tengan esa limitación. Hasta el 15% no se vuelven ni a levantar. Y ahí ve uno toda la cosa, porque entonces les da reposo, les da una neumonía no más por el reposo, se complican todo, la depresión que les da. Entonces es importante esto. Estas son complicaciones médicas, pero es para saber qué puede pasar. Este es otro paciente, una fractura intracapsular. Entonces aquí se le puso una prótesis bipolar, que es la que hablamos que era más rápida. Y uno de los riesgos se luxa. Entonces siempre hay que darles indicaciones, porque cuando usted pone estos mecanismos, usted está abriendo la articulación, entonces fácilmente se puede luxar. Entonces miren que esta era la cavidad del acetábulo y se salió.
Entonces siempre hay que tratar de que mantengan ciertas posiciones, de que la cadera esté por encima de la rodilla, que las piernas estén abducidas, tratando que evitar eso, que es uno de los riesgos más grandes. Porque casi siempre después de que se luxan y el riesgo de volverlas a intervenir es que terminen infectadas, entonces esta ya se infectó y hubo que retirar el material, entonces ya es un paciente con una extremidad avalante y que probablemente va a quedar así, o sea, va a quedar en una silla de ruedas, no va a tener una... Las condiciones del paciente. Este es un paciente, miren, fractura bilateral, pero miren la calidad del hueso. Este era un paciente con una osteoporosis severa asociada a un problema renal. La paciente convulsionó, se fracturó las dos caderas, miren, las dos caderas. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Dos fracturas de cadera y son intracapsulares. Listo, primera prótesis, bien, una prótesis total, no cementada. Pienso que de pronto hubiera sido bueno ponerla más cementada pensando en la calidad ósea, pero y acá le ponen la otra prótesis en el otro lado y se les protruye, se les fue hacia la pelvis, porque como no tiene pelvis, el hueso, la osteoporosis generalizada, además de la cadera también tenía la pelvis y se nos centró la prótesis. Entonces ya que hubo que hacer una revisión de ese componente, hacerle toda una reconstrucción, esto se llama una reconstrucción acetabular con un anillo Schneider para tratar de recompensar eso. Entonces estamos hablando de tiempos de estancia hospitalaria. Entonces ya este paciente mínimo espacio, un mes que se le va en cirugía, en las 3 cirugías. Fuera de eso los costos, el material, ya son, no son 2 sino son 3 prótesis. Entonces miren lo que estamos hablando de algo sencillo que se pudo haber prevenido con el buen manejo de las comorbilidades, con evitar que se cayera, con todas esas condiciones. Estas son nuestros índices de cadera. Y otra cosa que nos puede pasar, que falle, como la osteoporosis también está en todo el fémur, puede pasar esto, se fractura por debajo del material. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente no se le dijo qué tenía que hacer, no se le dio manejo para la osteoporosis, él siguió fracturado y listo, y siguió la misma vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que estar pendientes, tenemos que hacer esto. Listo. Muchas gracias. San Vicente Fundación.